en salud. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Salud. Buenas tardes, Dorita, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tati, bien, ¿cómo estás tú? Dándole las gracias a las personas que cada sábado nos siguen aquí a través de Radio América y que nos siguen a través de nuestras redes y de nuestro canal de YouTube, donde transmitimos en vivo este programa. Agradecidísima de que nos prefieran para llevarle orientaciones en materia de salud. ¿Cómo está todo, Tati? Estamos bien, Doris, temperaturas calurosas en estos días, dificultades con energía, apagones por donde quiera, pero lo más importante es que tenemos vida, tenemos salud y la tenemos en abundancia, como diría la Biblia. Así es, hay que ser agradecidos que estamos ya en esta primera fase de apertura, luego de ya de 2 meses en confinamiento, aunque no todo el mundo lo asumió quizá con la misma responsabilidad, pero la mayoría de la población tenemos que reconocer que asumió su confinamiento tal como se fue indicado. Ya ha empezado la primera fase de apertura económica y comercial en el país. Vemos la actividad, vemos el movimiento de las personas ya utilizando el transporte público, las áreas comerciales abiertas, las empresas, y este es el momento de que hay que cuidarse más aún. Sin embargo, pues, como tú dices, en ese sentido del cuidado, por un poco preocupadas, estoy aquí revisando, por ejemplo, lo que fueron los numeritos del día de hoy, expresado en el boletín número 65 que emitió la Dirección General de Epidemiología, Doris, y ya sobrepasamos los 14.000 casos. Yo pienso, y creo que lo hemos hablado con epidemiólogos, vamos a sobrepasar los 30.000, pero ya en este momento tenemos por encima de 14.458 defunciones. Así es, estamos en 14.422 para dar el número exacto. Recordemos que estos son los casos confirmados a través de pruebas de PCR, o sea, esos son los casos que se le han hecho pruebas, pero tanto lo dicen los expertos como el mismo ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Sabemos que cerca del 80% de los casos cursan con síntomas leves. Significa que son personas que no buscan lo más probable atención médica o que no se someten a una prueba de PCR para confirmar. Entonces eso quiere decir que los casos son muchos más. Así es, hay que destacar, sin embargo, que tú hablabas cuando hacía la introducción al programa del cuidado. Bueno, pues Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, todo el país, pero ahora los casos están sumamente concentrados en el distrito, con 147 casos nuevos, y en Santo Domingo, es decir, la provincia, 167 casos nuevos. San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, pero sobre todo el municipio cabecero, pues parece que ya la epidemia se estabiliza. Pero de todas maneras, el mensaje nuestro, antes de pasar pues es el cuidado, extremar nuestro cuidado ahora que todo comienza a volver a esa normalidad que decía el presidente. Así es. Todos nosotros, mientras tanto, vamos a seguir haciendo el programa por lo menos unas semanas más a través de esta plataforma Zoom por Teleradio América, y en una semana volveremos entonces a la normalidad. Recordándole, antes de irnos a la pausa, recordándole a la población que las medidas preventivas dependen de cada uno de nosotros: el uso de mascarilla, el distanciamiento y la higiene. Son 3 medidas básicas para poder mantener controlada la epidemia del COVID. Y con eso, bueno, vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de la tarde, que nos va a hablar. Vamos a seguir hablando de COVID-19. No se lo pierdan. Por continuar en 2x3 en salud, y tenemos con nosotros un caballero, amigo del programa y del canal y de todos ustedes, el señor José Manuel Vargas, quien preside la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, las ARS, como se le conocen a las principales ARS del país, y con él vamos a hablar de todo esto que se ha hecho con relación y en qué se han involucrado las ARS en nuestro país en atención al COVID-19. Vargas, ya te decimos doctor, porque tú andas siempre metido en todo este mundo médico.
gracias por acompañarnos y para nosotros felices, la verdad, de que siempre esté dispuesto a llevar orientación e información a la población. ¿Cómo estás? Muy bien, para mí es un verdadero honor poder estar con ustedes y les agradezco infinitamente su cordial invitación. Estamos siempre prestos a servir y ustedes son periodistas muy prestigiosos que yo respeto y admiro mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El respeto es mutuo, sobre todo por esa caballerosidad que utiliza a Vargas. Usted representa, Vargas, a una entidad que es ADAR, la que representa a su vez las principales ARS privadas del país. ¿Cuál ha sido la respuesta para que recreemos un poco a toda la gente que está ahora pendiente en sus pantallas a propósito del COVID? ¿Cuál ha sido la respuesta que han dado las principales ARS privadas del país, 7, ante esta crisis nacional, esta crisis sanitaria que se nos ha presentado? Pues mira, Altagracia, nosotros en primer orden entendemos que es un momento de solidaridad, que todos los miembros, los ciudadanos de esta sociedad tenemos que contribuir con buscar soluciones a una problemática que afecta al mundo y que nos afecta a nosotros de una manera bastante compleja y significativa. Lo primero que hemos hecho es olvidarnos de que las pandemias están excluidas de todas las coberturas y hemos acordado con las autoridades ofrecer una cobertura a los pacientes que son parte del Seguro Familiar de Salud del COVID-19 desde el momento de hacer la PCR, que es la prueba más segura, naturalmente cumpliendo con un protocolo establecido por el Ministerio de Salud, que es el órgano rector del sistema sanitario del país. Hicimos un acuerdo con los laboratorios, varios laboratorios que el Ministerio habilitó para estos fines, y estamos cubriendo 100% de la prueba PCR sin copago para el afiliado. Hicimos un contrato con esos laboratorios y con el Ministerio de Salud Pública a través de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para nosotros pagarle directamente a los laboratorios, y luego nosotros vamos a recuperar una parte de esos de fondos que aportó el Sistema Dominicano de Seguridad Social para esos que, como ustedes saben, se sostiene las aportaciones que hacen los empleadores del 1% de los sueldos hasta 4 salarios. Eso en primer orden. En segundo lugar, nosotros estamos cubriendo todos los equipos de protección personal, los famosos EPP. En la parte de emergencia, 1.200 pesos. En habitaciones de aislamiento, 3.500 pesos. En UCI, 4.500 pesos por día por paciente. Pero además, hemos incrementado los honorarios profesionales para los infectólogos, los neumólogos, los intensivistas y los internistas de 800 a 2.000 pesos. Hemos aceptado la consulta, la receta digital. Estamos pagando la interconsulta, aumentando de 800 pesos a 1.500 pesos. Estamos cubriendo el exceso de los pacientes que llegan a UCI y que se complique su estadía por efecto del COVID-19. El exceso del $1.000.000 que está cubierto, también lo estamos cubriendo sin un solo centavo de copago para el afiliado. Es decir, que nosotros hemos sido consecuentes con nuestros afiliados en momentos difíciles y hemos hecho de acuerdos para que reciban las atenciones oportunas en el momento requerido. En una situación tan difícil, cuando una persona está en cuidados intensivos, es muy desagradable tanto para él como para sus familiares tener que pensar en buscar un dinero para completar la suma que se haya consumido después del $1.000.000, porque como ustedes saben, es posible que una persona que tenga una movilidad o una persistencia haya consumido parte de esos recursos, de ese límite. Entonces, aunque tenga esa comorbilidad y que tenga esa persistencia y haya consumido una cantidad, la diferencia la vamos nosotros también a pagar. Es decir, que estamos atendiendo de manera responsable todas las necesidades, desde la prueba hasta que llegue a emergencia, si llega a una habitación de aislamiento, si requiere estudios diagnósticos adicionales, si requiere estudios de laboratorio adicionales, y todas las coberturas le estamos ofreciendo para amparar a nuestros afiliados como una manera de ser consecuentes en un momento difícil con la sociedad.
Vargas, ¿de qué cantidad de servicios ya podemos hablar que las 7 principales ARS han dado cobertura, y en materia económica, cómo se manifiesta eso? Mira, quiero corregir, Doris, que somos 6. No somos 7, somos 6 nada más. Sí. Bueno, mira, nosotros hemos, hasta el día 21, que es la última... El último corte. Información que tengo de nuestras afiliadas. No nosotros, porque tú sabes que todos los días se hace un corte en el Ministerio de Salud, pero el nuestro quizás un poquito, como dependemos de las informaciones de cada una de nuestras asociadas, pues muchas veces no tenemos con la celeridad diaria, pero sí tenemos, por ejemplo, hablando de la situación que nosotros hemos cubierto de las pruebas, hemos hecho el 56% de las pruebas, unas 30.200 pruebas hemos hecho nosotros. Eso tiene y tú sabes que cada prueba cuesta 4.300 pesos, es el valor acordado por el Ministerio de Salud. 4.300, sí, exacto. Y 4.300. Entonces, tú multiplicas esa cantidad, esa es la cantidad que nosotros, son cientos de millones de pesos. Y te reitero, estamos amparando de todas las pruebas que se han hecho, sector público, sector privado. Nosotros, el sector privado, hemos aportado el 56%, y nosotros somos, en ADAR, el 83% de ese 56%. Es decir, que nosotros hemos aportado en ADAR más o menos el 40% de las pruebas que se han hecho. Okay. Todo el tiempo. Y seguimos trabajando en eso, porque todos los días hay personas que entran a cuidados intensivos, hay otras que afortunadamente salen, hay otras que no llegan porque sus efectos no son muy fuertes, y otros son asintomáticos. Nosotros estamos atendiendo a todos. O sea, ha sido la decisión de nuestras asociadas de ser consecuentes en momentos en que la sociedad demanda solidaridad, como decíamos en principio. Pruebas de pruebas rápidas no se cubren a través de la Seguridad Social. Bueno, no están todavía cubiertas, porque eso requiere un protocolo del Ministerio de Salud, que hay sus deficiencias con las pruebas rápidas, porque muchas veces dan falso positivo y todavía no están contempladas. Una vez sean contempladas, pues lógicamente eso tendrá que ser costeado o tendrá que identificarse una fuente para nosotros poder hacerle frente a esa necesidad en el momento que las autoridades lo juzguen conveniente. Bueno, vamos a pedir disculpas porque la imagen de nuestro invitado se está frizando, se escucha la voz, pero no sé, para el próximo segmento lo vamos a corregir. Pero antes, pues quisiera, pues se está frizando mucho la imagen, pero vamos a continuar. Y vemos en el próximo segmento, pues ya puede corregirse. Sí. También algunas prestadoras de servicios de salud privadas han estado cobrando al paciente por la protección personal, equipo de protección personal, de bioseguridad sobre todo. ¿Es legítimo eso o eso está cubierto dentro del paquete que corresponde a las ARS, Vargas? Nosotros entendemos que los prestadores de servicios de salud no deben cobrarle diferencias a los pacientes por los EPP. Porque primero, si es un centro diagnóstico que tiene empleados que requieren este uso de equipo de protección personal, eso es un riesgo laboral que debe ser cubierto por riesgo laboral. Y en todas partes, desde Inglaterra hasta Colombia, todos los sistemas de salud cubren eso en el riesgo laboral. Pero nosotros estamos pagando en las clínicas los montos que le hablamos originalmente, y también lo estamos pagando en el Servicio Nacional de Salud. Lógicamente, en el Servicio Nacional de Salud hicimos otro acuerdo porque incluimos 137 nuevos hospitales que están trabajando con COVID-19. Entonces, estamos trabajando con ellos, se acordaron unas tarifas para coadyuvar con el costo de los EPP, de 600 pesos en emergencia, de 1.250 pesos, 1.750 pesos en salas de aislamiento, y 2.250 pesos en cuidados intensivos, unidades de cuidados intensivos. Pero además estamos cubriendo todas las atenciones que ofrezcan estos hospitales a través de un mecanismo bastante rápido con nuestras plataformas tecnológicas al servicio
de los afiliados y al servicio de los prestadores. Nosotros entendemos que todos tenemos que aunar esfuerzos y ser consecuentes con las personas afectadas y tratar de, como decíamos antes de iniciar el programa, de que nuestros conciudadanos respetemos esas medidas que han recomendado tanto la Oficina Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud, como nuestras autoridades de salud pública, del distanciamiento social, del uso de la mascarilla, del lavado de las manos, porque esas son medidas que tienden a que podamos, con cierta medida, restaurar la economía del país sin necesidad de caer en situaciones muy desafortunadas, como ha pasado, por ejemplo, en Chile, que hubo que echar hacia atrás y cerrar 100% de las ciudades de Chile. Nosotros no quisiéramos que eso pasara, y va a depender mucho de nosotros. Los dominicanos, de cada uno, ¿verdad? Somos muy dados. Sí, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No es solamente una responsabilidad de las autoridades. Yo creo que cada ciudadano tiene que ser lo suficientemente responsable para cumplir con esas medidas que lo protegen a él, que protegen a los demás, que protegen a su familia y que protegen a la sociedad. Yo creo que es un momento en que, y quiero hacer un llamado a toda la sociedad para que cumplamos con esas medidas recomendadas, porque en verdad es una situación bastante compleja, es una enfermedad bastante dañina y difícil de manejar porque es nueva, no nos falta de todo en cuanto a que no hay una vacuna, que no hay un medicamento identificado, que estamos en un periodo de todo estamos aprendiendo, pero yo creo que las medidas preventivas son las más importantes en estos momentos. Yo creo, Doris, que nosotros vamos a pedir una pausa. Nos vamos a pedir una pausa comercial con la anuencia de nuestro señor director para hacer unas correcciones técnicas que tenemos. Así que pausa, señor director, y volvemos en un momentito con nuestro invitado y las correcciones que debemos hacer. Así es. Por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, el abogado José Manuel Vargas, que es el presidente ejecutivo de ADARS, la que agrupa, una entidad que agrupa a las 6 principales administradoras de riesgo de salud privada. Y hablábamos de esa cobertura en un momento de tragedia para el país y para el mundo, pero nos situamos en la República Dominicana. Hablamos de la cobertura. Una de las críticas, sabemos que estamos en un momento electoral, hay todo tipo de críticas, y una crítica que surgía era que las ARS se estaban ahorrando mucho dinero porque automáticamente llegó la pandemia o se comenzó a hablar la pandemia, la gente huyó y jamás volvió a las consultas. Así es. A las consultas, yo no sé, yo creo que solo las mujeres que tenían que hacerse parto y eso fueron a centros de salud. Las únicas, porque era obligado. Porque era obligado, ¿verdad, Doris? ¿Qué significó esto en términos económicos para las ARS? Ese dinero se dispensa, para que nos oriente un poco, porque esa crítica también surgió y hay quienes hablaron de ese tema, del dinero que se estaban ahorrando las principales ARS. Perfecto. Pues mira, en primer lugar, tal como ustedes señalan, hay casos que se pueden posponer. Cuando una mujer va a dar a luz, eso no se puede posponer y por tal razón eso se atiende. Pero tampoco se puede posponer el que sufre una emergencia, que sufre un accidente, que sufre cualquier situación de que tenga que moverse de su casa hacia un médico o hacia un hospital o hacia una clínica. Eso también se cubre y se cubre todo lo otro. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con una situación donde muchos médicos especialistas no van a sus consultorios por temor al contagio? Y también los pacientes que pueden tener, por ejemplo, una cirugía electiva, lo dejan para un poco más tarde cuando el riesgo sea menor. Porque la verdad es que el COVID-19 nos ha cambiado la vida. Pero eso no quiere decir que mañana, cuando la situación vuelva a la normalidad y estamos camino a ello, esa persona, el que le dolía una rodilla y tiene que hacer su intervención quirúrgica, se la va a hacer. Es decir, que son servicios de salud que han estado represados momentáneamente. En su momento eso va a llegar, los que están represados más los nuevos, y llegará un momento en que nosotros preveemos, dada la situación en que vive el país, habrá una demanda sobre lo normal de atenciones, servicios de salud. Los que están represados, los nuevos que llegan y los temores y las situaciones que vive la sociedad,
en dos órdenes, con la descomposición que tenemos en el ámbito laboral, en el ámbito de las familias, en el ámbito de los hogares, en el ámbito de los trabajadores despedidos. Estamos hablando de que se fueron básicamente a suspensión cerca de 1 millón de trabajadores. Y nosotros hemos estado viendo y sufriendo eso. En el mes de abril, por ejemplo, cuando yo vi los números, nosotros tenemos cerca de 300.000 trabajadores que han sido reportados en la cápita que nos dispersa la Tesorería de la Seguridad Social. Y eso gracias a que en los acuerdos que arribamos con las autoridades se concibió que la figura de la paralización se asimilara a como si fuera que una persona sea despedida de una empresa para que pudiera cubrirse 2 meses después de esa suspensión. Y para que pudiera preservar su seguro. Exactamente, pero nosotros no sabemos, como no lo saben, qué va a pasar en el futuro. Nosotros somos de las personas que vemos el vaso medio lleno cuando está por la mitad, pero no es menos cierto que las situaciones de incertidumbre en el mundo entero, y uno no sabe cuántas de esas personas que perdieron sus empleos lo van a recuperar. Por ejemplo, la industria de la aviación todavía no ha podido arrancar, el turismo no ha arrancado, y nuestro país está afectado por una situación muy compleja, porque las principales fuentes de ingresos de divisas son las remesas y el turismo, y ambas están muy afectadas, porque usted sabe lo que ha pasado en la ciudad de New York, donde está la mayoría de los dominicanos. Y además el turismo está cerrado y es un proceso muy lento para poderlo abrir de nuevo. De tal manera que el futuro nuestro es bastante complicado y preocupante, y que nosotros sin lugar a dudas vamos a seguir dando los servicios que tenemos contemplados según nuestras normativas legales vigentes, y vamos a hacer un esfuerzo cada día mayor para satisfacer las demandas de servicio de nuestros afiliados. Pero eso viene de manera muy drástica. O sea que hay que prepararse para eso. Otra cosa, Vargas, sabemos que el COVID nos cambió la vida a todos, de manera particular, de manera familiar, en las empresas. Y hemos visto de afiliadas a ustedes, y tú me contarás de las demás, que han hecho cambios en el modo de trabajo, de protección, para proteger tanto a sus empleados como a los afiliados. Entre eso tenemos a Pali, que sabemos que hizo cambios, tenemos a Humano, Primera de Humano, Universal y otras ARS que han hecho cambios internos. ¿Cómo ha funcionado eso con las 6 ARS que afiliados a ustedes? Mira, afortunadamente todas nuestras asociadas y otras, por ejemplo el propio SENASA, han funcionado bastante bien, con un mínimo de personal en los call centers, como tú entenderás, pero la mayoría de nuestro personal puede trabajar perfectamente desde sus casas. El teletrabajo. Es una nueva modalidad. Nueva modalidad que las circunstancias nos han llevado, pero ustedes saben que nuestro sistema es un sistema totalmente computarizado y además de eso muy transparente. Y nosotros, cada una de nuestras asociadas tiene sus facilidades tecnológicas para poder operar fuera de la oficina. Y afortunadamente hemos podido dar un servicio muy eficiente a las demandas de los afiliados gracias a esa plataforma tecnológica, y todos los esquemas que nosotros tenemos que reportar a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales son esquemas electrónicos. La receta que hemos aceptado, la receta digital, pues directamente desde una central nuestra, desde el punto de vista tecnológico, se comunica con la farmacia, y también se le envía directamente a las personas que tienen por movilidad o que tienen persistencia, como mencionábamos anteriormente, se le manda sus medicamentos a sus casas, digamos el hipertenso, el diabético, que ya tiene que tener un tratamiento permanente. Nos hemos cuidado de que esa gente, pues que no se agraven, que reciban oportunamente sus medicamentos. Y estamos día a día dando ese seguimiento. Naturalmente, nosotros entendemos que tenemos algunas falencias en el sistema, porque ahora se ha demostrado la importancia de tener un adecuado nivel de atención en cuanto a la atención primaria se refiere, que existe ese primer nivel de atención debidamente implementado para que haya un seguimiento más de cerca a los afiliados, haya un sistema de referencia y contrarreferencia, haya el récord médico único electrónico que tanto hemos nosotros mencionado. Son cosas que nos faltan, pero creo que estamos caminando en la era de la tecnología, de la inteligencia artificial. Ya es algo fácil que se puede manejar con la debida discrecionalidad con que debe hacerse,
pero son momentos en que tenemos que aprovechar las cosas buenas que nos han obligado el COVID-19. Yo creo que hemos avanzado, todos hemos tenido que aprender un poco más y cada día estamos aprendiendo un poco más. Hoy mismo el programa ustedes lo han visto, que todos tenemos que aprender y eso es bueno. Yo veo eso como algo positivo y que definitivamente en lo adelante muchos de nosotros trabajaremos, iremos a la oficina, pero trabajaremos mucho tiempo desde las casas para ser más eficiente, evitar más riesgos como son los accidentes de tránsito, los taponamientos, la expulsión de monóxido de carbono. O sea, hay cosas que nos ha enseñado esta pandemia que debemos asimilar y que son positivas para el desarrollo y el desenvolvimiento de las sociedades. Quisiera retroceder un poquito a una intervención, creo que a una pregunta que hizo Doris, con respecto a que vamos a ver nuestro sistema tal vez desbordado, no fue la palabra que usó, pero tal vez se va a desbordar porque todo el que tenía un procedimiento electivo que no lo hizo lo va a hacer, el que no lo tenía y se le presentó tendrá que hacerlo. De consultas fueron suspendidas, la epidemia tuvo cosas buenas o ha tenido cosas buenas como los accidentes de tránsito bajísimos. Exactamente. ¿Cómo están preparándose las ARS privadas para ese posible montón de pacientes? Esa aglomeración de pacientes en los centros de salud, Vargas. Bueno, precisamente nosotros estamos en un proceso de revisión de todos nuestros presupuestos, porque ya las cosas no son como se habían planeado originalmente. Hay que hacer ajustes, y ajustes importantes, porque tal como tú señalas, este desbordamiento viene, porque ha habido algunos servicios que han estado represados, pero no eliminados, y eso vendrá, más los nuevos, como les decía anteriormente, como consecuencia de la situación que vive la gente, de incertidumbre. La gente está un poquito cansada de estar en sus casas y afortunadamente unos pueden vivir más cómodos que otros, pero hay otros que hay en situaciones muy difíciles. Hay unos que pueden obtener el pan nuestro de cada día, pero hay otros que no aguantan más. Entonces es una situación multifactorial, donde hay muchas razones que inciden en la manera de vivir de la gente. Entonces, nosotros sabemos que todo esto tiene una incidencia en la salud, que es algo de vital importancia para un ser humano, porque sin salud no podemos hacer muchas cosas. Y estamos preparados para hacer frente a esa avalancha de demanda de servicios. Ojalá que la situación sea lo más razonable posible, pero nosotros estamos preparados para hacer frente a nuestras responsabilidades. Vargas, sabemos que no eres médico, pero tienes muchos años en el sector salud, o sea, trabajando desde el punto de vista de las ARS, y queremos saber tu punto de vista sobre el comportamiento. ¿Cómo tú has visto el comportamiento de la epidemia de COVID-19 en República Dominicana y con los contactos que tienen ustedes con ARS de otros países que funcionan en sistemas similares? ¿Cómo ve que ha funcionado aquí, vamos a decir así, ese comportamiento de la epidemia y de la gente? Nosotros creemos que el país, que nuestras autoridades han actuado de manera correcta. Quizás algunas medidas debieron tomarse antes, pero nadie es adivino. Si tú observas un país que es una insignia en el mundo como Estados Unidos, han habido sus falencias. Nosotros quizás hemos cometido algunos errores, pero yo creo que en sentido general hemos actuado de manera muy responsable y yo creo que han surtido sus efectos esas medidas que se han tomado. Hay países que le ha ido mejor que nosotros, por ejemplo Uruguay, porque tiene una característica diferente a nosotros. En Colombia la situación ha sido más mala. Costa Rica, Colombia, ¿entiendes? Pero por ejemplo, países como Brasil, el propio Estados Unidos, cuando hablamos de Italia, hablamos de España, hablamos de Suecia, la situación de Ecuador terrible. En Ecuador la situación de Ecuador es terrible. O sea, nosotros estamos dentro de uno de los países que mejor ha manejado la situación, y por tal razón yo creo que nuestras autoridades merecen un reconocimiento de todos y seguir hacia adelante. Y las pequeñas fallas que hayan habido muchas veces, porque han habido, no son culpa de las autoridades, son culpa de que en un momento dado, por ejemplo, no había suministro de esos equipos de protección personal. Las propias mascarillas en un momento dado había mucha especulación por los precios
Pero ya afortunadamente todo eso está apareciendo y hay un suministro bastante adecuado y creo que vamos por buen camino, siempre y cuando la ciudadanía respete el toque de queda, que respete esas medidas preventivas, que entienda que los héroes somos nosotros mismos y que todos estamos compelidos a respetar. Yo creo que vamos a salir adelante porque nuestro país ha salido adelante en muchos desafíos que se le ha presentado en su historia y este es uno más. Sí. Yo creo que Además, con una característica diferente. Además, todos tenemos fe en ese porvenir. Yo quisiera hacer esta pregunta, pero que no lo he comentado siquiera antes con Doris, que siempre comentamos los temas de salud, pero que lo he pensado y lo voy a externar ahora para que lo comenten también. Nos dicen que pidamos la pausa y voy a venir con la pregunta, la voy a dejar esa y venimos con ella. Generalmente en el país hay una dificultad con las unidades de cuidado intensivo. Si tú te enfermas durante la noche hay que andar penando, buscando una unidad de cuidado intensivo. Bueno, pues ahora se habilitó una mayor cantidad y se dotó de maquinaria, de útiles de cuidados intensivos. Vamos a comentar después, tanto Doris como productora, como Vargas, sobre si eso no fue un buen elemento, un buen componente que dejó la pandemia. Pero venimos con esa respuesta y ese comentario de Doris después de estos mensajes. Volvemos ahora. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Estamos conversando con José Manuel Vargas, presidente de ADAR, o sea, de las administradoras de riesgos de salud. Y antes de irnos a la pausa, Tati Altagracia Ortiz te daba una pregunta en el aire, o un comentario, vamos a decirlo así, es sobre las unidades de cuidados intensivos, que vemos que con esta crisis de COVID se incrementaron en los servicios, esas unidades de cuidados intensivos, incluyendo los ventiladores, y que eso es uno de los pasos positivos, vamos a decir así, que va a dejar esta pandemia al país. Yo, antes de darle la palabra a Vargas, que debería ser él porque es nuestro invitado, pero quiero comentar un poquito eso que dice Tati, y creo que sí, que es una de las cosas positivas que nos va a dejar COVID, porque sabemos de las grandes dificultades que tiene la población dominicana, cada uno de nosotros, cuando algún familiar necesitaba ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos por la escasez de camas y sobre todo de ventiladores para aquellos pacientes que necesitan ser asistidos en su respiración porque tienen daños en sus pulmones que no le permiten respirar. Eso es una gran bendición, vamos a decir así, que son de una de las cosas buenas que va a dejar COVID. ¿Qué te parece, Vargas? No, sin lugar a dudas, ustedes tienen toda la razón. Yo creo que la infraestructura hospitalaria y privada de clínicas y centros médicos se ha incrementado de una manera vertiginosa en cuanto a las unidades de cuidados intensivos y al equipamiento que requiere una unidad de cuidados intensivos. Como usted ha mencionado, estos ventiladores y otro equipamiento están ahí y afortunadamente nosotros tenemos más que la que hemos necesitado en un momento dado. En momentos de crisis, por ejemplo en San Francisco de Macorís, hubo alguna deficiencia que fue suplida por Santiago, en este caso con otros hospitales. Pero ya afortunadamente son 137 hospitales que ha habilitado el Ministerio de Salud Pública conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud y muchas clínicas y centros médicos privados que también han podido equiparse y ayudan la cantidad de unidades de cuidados intensivos y el equipamiento. Yo creo que eso es una de las cosas positivas porque tendremos un sistema de prestadores de servicios de salud mucho más fuerte, mucho más consolidado y con mucha más ampliación en servicios tan especializados y que demandan en determinados momentos nuestra población. La verdad que el sector privado de centros de salud privado es lo que dice, más consolidado. Siento que está el sistema en tanto a lo público como en lo privado, porque antes lo veíamos como muy aparte, cada isla aparte, podemos decir así, y en este momento vemos que cada centro de salud, sobre todo los más grandes, han habilitado áreas para el tratamiento de pacientes con COVID, que al principio quizás no estaban en esa temática, pero luego sí se integraron. Es cierto. Eso es correcto. Y además, una cosa positiva que yo veo es que se ha reconocido la importancia que reviste el sector privado
en momentos como este, porque nosotros manejamos el 40% de la salud en el régimen contributivo, el 40%, sí. Es un porcentaje importante que hay que tomar en cuenta, y las autoridades así lo han reconocido. Nosotros hemos sido felicitados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, por el ministro de la Presidencia, por la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, en reconocimiento a nuestra actitud, a nuestra solidaridad en estos momentos con los afiliados, con los propios prestadores de servicios de salud, manteniéndolo al día en sus pagos, y que haya una comunicación permanente con todos los que de una forma u otra tenemos nosotros que relacionarnos. Bueno, hay que decir ya en la parte final de 2x3 en salud, Doris y Vargas, que por ejemplo en una ciudad como San Francisco de Macorís, la función que le correspondía al Estado en materia de infraestructura la asumió la clínica Siglo XXI. Esa fue la que se convirtió en el busto insignia en la ciudad de San Francisco de Macorís. Así es, jugó esa clínica un papel trascendental en la atención de pacientes. Esa es la verdad. Así lo es. mismo pasó con Unión Médica en Santiago, con el HOMS. Unión Médica, sí, brindaron un servicio oportuno y que suplieron las necesidades de pueblos vecinos que ayudaron a enfrentar la crisis. Aquí en Santo Domingo, por ejemplo, Sedimac y la Plaza de la Salud habilitaron áreas exclusivamente para este tipo de pacientes. O sea, se ha integrado muy bien. Bueno, señores, se nos terminó el tiempo. ¿Ah? Se nos terminó el tiempo, y a nosotras, que siempre nos resulta corto hablando cuando estamos en conversación con invitados especiales como Vargas, nos resta darle las gracias a cada uno de ustedes, decirle que nos sigan 2x3 en salud en todas nuestras redes sociales, y agradecer a Vargas su tiempo, que se ve que está por allá, por el campo, y sin embargo, tiempo. Así es. Así es. No, gracias a ustedes, de verdad que les agradezco mucho esta invitación y siempre estoy a su orden. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima semana.